Avisan que hay que grabar. Ya, mis chicos, ¿ya? Entonces, vamos a ver, ¿ya? Recordemos la clase anterior que vimos sobre la Revolución Francesa. ¿Qué nos decía sobre la Revolución Francesa? ¿Quién se acuerda? ¿Ya? ¿Qué me pueden decir de la Revolución Francesa? ¿Quién me ayuda? Era el levantamiento de sublevación popular. Muy bien, un levantamiento, ¿sí? Donde la sociedad, ¿sí? Y se fueron contra el sistema, ¿sí? Político de aquella Francia. ¿Qué más? ¿Qué más nos decía sobre la Revolución Francesa, mis chicos? Recuerden, mis chicos, que en la Revolución Francesa, ¿qué se implementó? ¿Qué castigo se implementó desde en la Revolución Francesa? Buenas noches, Licen. Buenas noches, Lupita, creo que es. Sí, mm, Ya, se implementó el castigo de la guillotina, ¿se acuerda? sí, Licen. Ya, entonces cuando decimos de la guillotina, mis chicos, era que les llevaban ¿a dónde? A la plaza central y hacían con su propia mano justicia social, ¿sí? Y recordemos, ¿no? El que se oponía o se iba en contra de aquel sistema revolucionario, ¿qué pasaba, mis chicos? Igual era castigado, Licen. Muy bien, era igual castigado y llevado a la guillotina. Guillotina. Muy bien, era llevado. Pero ¿cuándo se acabó la guillotina, ese castigo? ¿Cuándo acabó? ¿Se acuerdan que yo sí les dije? Sí, el año no me acuerdo, pero sí, Pero sí nos dijo. ¿con qué acción? Mm, 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 mm. Con la acción de que mis chicos, de que fue capturado, ¿sí? Luis XVI, ¿se acuerdan? ¿Sí? Luis XVI con su esposa y fueron arrastrados hasta la plaza central y les llevaron ¿a dónde? ¿A que le aplaudan o qué pasó? Les mataron. Les mataron a base de la guillotina, ¿sí? Entonces, desde ahí se dejó lo que es el castigo a la guillotina, porque se acabó el rey que imponía y gobernaba las leyes que a él le complacía, que a él se decía, ¿no? Que todo lo que él diga o lo que le plazca tiene que hacerse, ¿sí o no, chicos? Sí, Licen. Muy bien. Ya, entonces, recordemos que con la revolución se produjo un cambio coyuntural. Sí, recordemos que cuando hablamos de consecuencias, ¿de qué hablamos? ¿Qué es una consecuencia, mis chicos? Una consecuencia se puede entender tal vez por castigo, consecuencia de los malos actos o de los buenos actos. Muy bien, de los malos actos, buenos actos que pueda tener. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué entienden por consecuencia? Las consecuencias, muy buenas noches, Melissa. Las Dígame, consecuencias mi Ángel. que a veces tenemos por algunas, como se dice, cuando nosotros cometemos un error, Ujú. todo error tiene su consecuencia. Muy bien. Tenemos que ser capaces de solventar las consecuencias de nuestros actos. Siempre tenemos que pensar en eso, de que todo Afrontar nuestros errores. afrontar cualquier situación que nosotros cometamos, porque toda situación que cometamos mal, vamos a tener consecuencias. Muy Eh, bien, gracias, mi angelito. Entonces podemos entender, mis chicos, que las consecuencias de la Revolución Francesa fue fruto de qué, mis chicos, de tal vez de malos acuerdos, de malos tratos, sí, que hubo en aquel entonces de parte de quién, de parte del rey, de parte del gobernador.
¿sí? Entonces, se puede entender, mis chicos, que la revolución se produjo un cambio coyuntural. ¿Qué es esto? Un cambio coyuntural. Es un cambio a base del régimen, ¿sí? O de la sociedad, ¿sí? Que va dentro de lo que es una sociedad, ¿sí? Más ligera, más avanzada. Recordemos, mis chicos, que una coyuntura es estar bajo, sí, las leyes o mandatos de alguna persona. En este entonces estaban bajo el mando de aquel rey. Sí, entonces es por ello que se levantaron las diferentes sociedades, los diferentes grupos sociales porque no estaban a favor de qué, mis chicos, no estaban a favor de lo que hacían o imponía aquí el gobierno, ¿sí? Entonces se puede decir que la primera consecuencia es que tuvieron lugar cambios políticos. Una vez acabado el rey, mis chicos, o como se dice, acabado el gobernante, ¿qué se puede hacer? En ese entonces se puede hacer, es una elección de elegir tal vez o decretar nuevos derechos, que toda la gente tenga esa accesibilidad a esos derechos, ¿sí? Entonces recordemos que la caída de las monarquías, ¿qué significa monarquías? Que siempre estoy repitiendo. ¿Qué es las monarquías, mis chicos? Ya, la monarquía, mis chicos, significa que el poder, ¿sí? Que la ley o una sola persona puede gobernar, pero esta monarquía solamente va de la mano de una sola persona, de la que está al frente. Y pero ese puesto es hereditario. Cuando decimos hereditario es que ese puesto del monarca o de la persona que es gobernador o representante es la persona primogénita, ¿sí? De las diferentes castas. ¿Sí? Entonces no puede ser. Antes no había lo que es unas elecciones o decían que la sociedad sea aparte. Pero en este caso, la monarquía es que se puede, sí, establecer solo leyes que le favorezcan al grupo rico, a lo de la alta sociedad. ¿Sí? Entonces, la caída de las monarquías absolutistas europeas, ¿sí? Que representaban el antiguo régimen y su sustitución por monarquías parlamentarias o por repúblicas. Así recordemos que mis chicos, este antiguo régimen siempre estaba representada por un monarca. ¿Sí? O recordemos que son monarquías, ya les designaron poder a diferentes personas. Ya no recaía en una sola, sino ya recaía en varios monarcas. Entonces, todos ellos en conjunto tomaban ¿qué es? Decisiones. ¿Sí? En conjunto, ya no era una sola persona que era el convenir de esa persona, sino era todos juntos, ¿sí? Entonces, recordemos, mis chicos, que se puede decir, mis chicos, el ascenso, el poder de la burguesía, promulgación de los derechos del hombre y la elaboración de constituciones basadas en los postulados ilustrados. Cuando hablamos de esos postulados ilustrados, sí, es que ellos ya formaron un grupo de sociedad, ¿sí? Parte de la política para tomar nuevas decisiones parlamentarias, ¿sí? Para una buena ejecución dentro del territorio europeo francés. ¿Sí? Entonces, otro punto importante, mis chicos, es socialmente. ¿Sí? Cuando decimos socialmente,
hablamos que provocó enfrentamientos entre partidarios y detractores de la revolución. Entonces, recordemos que cuando hay enfrentamientos, hay violencia, ¿sí o no, chicos? Cuando hay enfrentamientos. Sí, Lisa. Hay violencia, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de esa violencia, es cuando nosotros podemos referirnos a que hay un levantamiento, primero de ideas, un levantamiento de protesta, ¿sí? Recordemos, mis chicos, cuando protestan, ¿sí? Es porque están juntamente con el gobierno o están en contra. En contra. En contra. Sí, entonces los levantamientos, sí, de las clases populares, urbanos, revueltas, campesinos y complots aristocráticos, ¿sí? Entonces, recordemos que cuando hablamos levantamientos de las clases populares urbanas, ¿de qué entendemos? ¿Qué grupo social sería hoy en la actualidad? Perdón, Lisa, la pregunta. Ya, mis chicos, cuando nosotros decimos levantamientos de las clases populares urbanas, ¿de qué hablamos, mis chicos? Hoy en día, ¿qué tipo de personas son las que van a los levantamientos? Las personas civiles, mis chicos, nosotros, ¿sí? A nosotros nos podrían caracterizar, ¿sí? Como personas populares que vamos a enfrentarnos en contra de las decisiones de un gobierno. Sí, entonces recordemos, mis chicos, que los levantamientos de las clases populares urbanas fueron revueltas campesinas, ¿sí? Entonces recordemos, mis chicos, no creo que aquí esté un aristocrático, o sea, hay aristocráticos. ¿Ya? Entonces recordemos que cuando hablamos, mis chicos, de revueltas campesinas, es los sectores rurales. Recordemos que en los sectores rurales se forman grupos, tienen representantes para poder ir a las revueltas, ¿no es cierto? ¿O sí o no, chicos? Sí, cuando hablamos de aquellas revueltas, hablamos de que mis chicos, todos en conjunto van a pelear por una sola causa, ¿sí? Y de esa causa se provoca un problema, una consecuencia que es tal vez agresiones físicas, violencia entre sí. Tal vez por irse en contra de un gobierno y mucho más antes, ¿no? Antes en la Revolución Francesa solo estaba dictado por un príncipe o un rey. ¿Sí? Entonces, recordemos que cuando decimos complots aristocráticos es cuando los que están al frente, por ejemplo, se podría decir personas, ¿sí? Las personas que están al frente tienen problemas, en este caso serían los políticos, ¿sí? Los políticos van siendo parte de una sociedad, ¿sí? Eh, de una sociedad que solo busca beneficios propios. Entonces es por ello que ellos comienzan con problemas internos. ¿Por qué? Porque a veces ya se les acaba, ¿sí? Yo que sé, el favorecimiento, las riquezas de ellos. Entonces comienza a ver ya que incluso se comienzan es a culpar, comienzan ya a tomar otras alternativas. ¿Sí? ¿Estamos claros, mis chicos? Sí, Lisa. Ya. También entra lo que es ruptura de la estratificación estatal. Entonces, ¿cuál creen que son las rupturas de la estratificación estamental? ¿Cuál creen que es? ¿Cuál creen que es?
Ya, ¿se acuerdan esa pirámide que yo les indicaba, mis chicos? ¿Sí? Esa pirámide que yo les indicaba, donde era, ¿sí? La jerarquía social. ¿Se acuerdan? Esa jerarquía social, voy a dibujarles para ver si les hago acuerdo, porque parece que ya se han olvidado. Pobre la profe. Es decir, ¿qué? ¿Cuándo dio profe eso? Recuerda que vimos una pirámide estamental. ¿Sí? Ya. Recuerden que acá arriba, ¿quién estaba al mando, mis chicos? Voy a ponerles, ojalá logren ahí ver. ¿Qué dice ahí, mis chicos? ¿Sí están aquí en clases, chicos? No les escucho. Rec, Y le dicen, Dice, Muy bien, el rey, ¿sí? Entonces, el rey era quien estaba al frente de... Aquí pongamos, porque si no... ya ah, mire, el rey, ¿sí? Después, ¿se acuerdan que la jerarquía otra social? ¿Quién estaba? Abajo la ¿no? nobleza. Ah, no, es, perdón, el sacerdote primero, los sacerdotes. Los sacerdotes. Ya, ya, aquí estaba La lo que es nobleza. la nobleza. la nobleza, Muy bien. Si ven, ya se acuerdan ustedes. sacerdote no lo sé. ¿Ya? Y esto, mis chicos, aquí está la que es Clase popular. eso, clase clase popular o los Chinos, campesinos, si ven, ya le saco con cuchara, le saco. Campe, clase, noble, ya, los campesinos. Entonces, todo esto es un estrato social, es un estado estamental, ¿sí? Donde en consecuencia a esto, ellos, ¿qué quisieron mis chicos? ¿Qué decía? ¿Qué decían mis chicos? Ellos, ¿sí? Comenzaron la ruptura de la estratificación. Cuando hablamos de esa ruptura, ¿qué creen que hicieron con esta pirámide estamental? Lo abolearon, ¿no es cierto? Ya no quisieron que haya esa estratificación, querían que todo sea por igual. Eso buscaba la sociedad, las clases populares, de que ya no haya estas preferencias, estos privilegios de ser los que solamente pueden acceder a la educación, solamente poder comer. En este entonces ellos no podían comer harina. ¿Sí? Y la harina ellos lo hacían, en ese entonces lo hacían pan, lo hacían pasteles, lo hacían muchas cosas, pero los campesinos y las clases populares, ellos no podían, ¿sí? Acceder a aquella, ¿sí? Privilegio. Solamente los que estaban arriba, el rey, los sacerdotes y la nobleza. ¿Sí? Entonces recordemos que la abolición de la nobleza, el clero y la liberación de la servidumbre de los campesinos. Entonces, pronto mis chicos vieron que todos les estaban explotando, les estaban esclavizando, les estaban haciendo muchas cosas y ¿qué quisieron? La liberación, ¿sí? Porque recordemos, de estar abajo de las diferentes clases sociales, ¿qué le hace a usted? Ser esclavo incluso de ellos. Ahora se da eso, mis chicos. Gracias a Dios, no.
Ya no. ¿Por qué? Porque ya todos ahora somos una sociedad, un país, sí, libre y democrático. Sí, no tenemos un monarca, no tenemos una ley que a nosotros nos diga, solamente las personas ricas pueden acceder. Ya es lo social lo que le marca así. Ya los mismos, la misma sociedad que somos nosotros, hemos hecho de esa vida social, ¿sí? Mm. De esa vida social aquello, ¿sí? Voy a borrar nomás, ¿ya? Entonces ya les dice acuerdo cuál era la estructura estamental. Rey, sacerdote, nobleza, clase popular y campesinos Sí, ven, ya están ya listitos para la prueba. para el examen. Ya, ven, la profe ya les deja hechito todo. ¿Ya? Aún la igualdad fue un ideal revolucionario. ¿Sí? En la práctica, la burguesía se convirtió en la nueva clase privilegiada y con frecuencia el ejercicio de los derechos políticos estuvo supeditado a la pertenencia a esa clase social. Sí, recordemos, mis chicos, recordemos que la burguesía, sí, los burgueses, ¿no? Las personas que tenían poderes económicos, solamente ellos podían tener derechos dentro de las clases sociales, ¿sí? Recordemos que cada clase debía estar supeditado a las órdenes de quién, principalmente. El rey ha de haber sido. El rey, ¿sí? Usted ni por más guapo y le pusieron, pero en la nobleza, ¿usted podía hacer lo que quiera? No, siempre tenía que consultar del Con el rey. rey. Ya está sacado. ¿Ya? Entonces, económicamente la revolución, recordemos que económicamente la revolución coincidió con una grave crisis de subsistencia y el empobrecimiento de las clases populares. Entonces, recordemos que la gente, sí, de la sociedad alta, mientras ellos se llenaban de riquezas, sus bolsillos, sus palacios, la gente popular, ¿qué pasaba, mis chicos? Pobre ha de haber sabido estar. Iban Ujú. en pobres. Recordemos que de la clase de los campesinos y de los esclavos, ellos comían, ¿sí o no? Porque si ellos no sembraban, si ellos no hacían todo su esfuerzo posible, ellos podían tener, podían comer, podían tener dinero o riquezas, pues no. Siempre recordemos que deben trabajar para ellos poder generar o ver ganancias. Es más o menos como hasta el día de hoy, ¿no? Lo vivimos, que contratan gente para que ejecute tal vez ese emprendimiento o tener empleados, ¿sí? ¿Para qué? Para que se pueda llevar de mejor manera esa empresa, ¿sí? Pero recordemos que ahora somos devengados, sí, con un número de dinero, ¿no es cierto? Pero recordemos, mis chicos, que en aquel entonces los esclavos y las clases populares eran explotadas, esclavizadas, ¿sí? Entonces, ellos eran totalmente pobres, las clases populares, las urbanas y mucho más las rurales, ¿sí? Y la quiebra de las finanzas de la monarquía. Recordemos que como ya hubo el levantamiento social de las clases populares y esclavistas, ¿qué pasaba, mis chicos? Ellos comenzaban, ¿sí? A irse en contra y como ya no había quien les trabajara, ya no hubo quien esté, como se dice, a pie de lucha, ¿qué hacían mis chicos? Ya no tenían todo lo necesario porque la clase popular se fue en contra de aquellas Los- decisiones. ¿Algo? ¿Alguien me iba a decir algo? No, listo. Ya. Entonces es como ahora, ¿no? ¿Por qué se está levantando el pueblo? ¿Por qué creen mis chicos?
porque no están de acuerdo con con las cosas que ha puesto el gobierno. Ya, entonces son personas, obviamente nosotros respetamos las formas de pensar de cada quien. Sí, unos pueden estar a favor, otras en contra, pero recordemos que nosotros debemos siempre pensar por el futuro de los que han de venir, de nuestras generaciones, porque hay veces que peleamos solo por el momento o nos levantamos en contra de solo el momento, pero debemos principalmente, ¿sí? Ver por los que han de venir, ¿sí? Por la generación, ¿sí? Entonces recordemos, mis chicos, que como ya no había quien esté al frente de las grandes tierras, de los cultivos y de muchas cosas más, o de la administración de las haciendas, porque ellos tenían haciendas, tenían grandes extensiones de tierras, entonces comenzó a empobrecerse, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, Recordemos que los que les... le dicen una cosa. Dígame, Hoy mi- en día puede suceder lo mismo, porque ahorita, por ejemplo, las personas están peleando por esto del diésel, pero eso directamente les está afectando es a las personas, a los campesinos, a los que cultivan Ah, la tierra para que todos comamos. Entonces, ajá, es similar a antes, ¿no? Y si ellos no trabajan, ¿qué vamos a comer? ajá. Entonces recordemos, mis chicos, obviamente no somos burgueses ni somos nobleza. Sí, no sé, bueno, aquí si alguien se cree noble, hablará nomás para decirme, yo, profe, yo soy hijo de algún, ¿cómo se dice? De alguna, de algún rey, así, de España, así. Dígame nomás para cambiar de tema, ¿ya? Entonces vayan a llevarme a la guillotina. Ya, entonces, ya, entonces recordemos, mis chicos, ¿no? Que desde ellos, desde el gobierno, ¿sí? Desde la parte central, ¿sí? Ellos sufrieron también, afectaron sus finanzas, ¿sí? Quebraron porque ya la gente no quería trabajar, ya solamente quería irse en contra de todas las decisiones que no estaban de acuerdo, ¿sí? Contra de el rey. ¿Cuál era el rey en ese entonces, mis chicos? Ya les dije. Aristóteles era, ¿cómo se llama No, ese? No, Luis no, no. XVI. Luis XVI. ¿Sí? Ya, entonces, podemos ver también, pero con la llegada de la burguesía al poder, se impuso el liberalismo económico, que garantizaba los intereses de esta clase social. Sí, entonces recordemos que la llegada de aquella burguesía, sí, al poder, recordemos como ya le mataron, ¿a quién le mataron? En la guillotina. A, a este par de esposos A que los eran, Luis XVI. eran los Luis XVI, Ya, entonces a Luis XVI lo asesinan y comienzan era a su hacer esposa. una asamblea, ¿no es cierto? Una asamblea es donde se forma diferentes rangos o personas responsables para unas buenas decisiones para en aquel entonces Francia. Sí, entonces recordemos, mis chicos, que ellos vieron también, ¿sí? El liberalismo, sí, económico, que todos podrían ya tener acceso a una economía, no solamente la nobleza, sino ya tener, remunerarles a las personas que trabajan, sí, en las grandes tierras, en los grandes territorios o haciendas que ellos tenían. Entonces, ya debería haber esa liberación, es lo que ellos querían, llegar a un acuerdo que todos puedan, ¿sí? Tener accesibilidad de aquel lugar, ¿sí? Entonces, o más que todo, liberalismo económico, ¿sí? Otra, mis chicos, podemos entender, mis chicos, culturalmente supo la irrupción, ¿sí? Supo la irrupción en los ámbitos de poder de las ideas ilustradas. También se plasmaron, ¿sí? También se plasmaron las ansias de libertad de las clases
populares. Una vez, mis chicos, que usted, por ejemplo, esté lucha y lucha en contra de aquellas decisiones del rey que no le parecían, una vez que le lleven a la guillotina, ¿sí? Ellos buscaron y les, ¿cómo se dice, no? Les liberaron, ¿sí? Liberaron de aquellas clases marginadas, ¿sí? Porque ellos siempre estaban, no estaban en búsqueda de que venga, venga, pase al rey, al reino, sino ellos querían ser libres tanto en decisiones como algo social, la liberación social y también la liberación económica, ¿sí? Entonces ellos querían tener incluso dinero, ¿sí? Ya riqueza, algo, ¿sí? Ya no querían ser unas clases populares pobres, ¿sí? Entonces recordemos que también ellos fueron a esos levantamientos, ¿sí? Y tuvieron que insertar la guillotina incluso para que la gente ya no se levantara en contra de los revolucionarios, ¿sí? Entonces, porque así mismo, como hay gente que son parte y también que no son parte, apoyan, otras no apoyan, ¿sí? Entonces, recordemos que hay diferentes formas de pensar, diferentes formas de vivir, ¿sí? Pero ellos lo que buscaban era que ya no les pongan en aquel yugo, ¿sí? De la Revolución Francesa, ¿sí? Entonces, recordemos, mis chicos, que las clases sociales populares son las que hicieron el levantamiento en contra de el, el imperio, ¿sí? Francés. ¿Sí? ¿Estamos claros, chicos? Sí, me dicen, Muy bien, mis chicos. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver, mis chicos, aquí hay una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. ¿Sí? ¿Cuál me lee el primero que ellos establecieron, mis chicos? yo le ayudo, dicen. Ya, ayúdenme, mi ¿Está Lupita. con letra blanca? ¿Está con Sí, letra aquí blanca? está. A ver, ayúdenme el uno, el que dice aquí. Declaración de derechos. Los hombres han nacido. Ah, ya. Dice, los hombres han nacido y continúan siendo libres e iguales en cuanto a sus derechos. Por lo tanto, las distinciones civiles solo podrán fundarse en la, en la utilidad pública. Muy bien. El 2, otra declaración de derechos de los hombres. ¿Quién me ayuda, mis chicos? Que impusieron en aquella Francia. Yo le ayudo, Lisa. ¿Quién es? Ya Daniel? listo. Ya, ayúdeme. Anita Reina, creo que es. Sí, dice. Ya, ayude, por favor. La finalidad de todas las asociaciones políticas es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre, y esos derechos son libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Muy bien. ¿Sí? Y otro, la nación es esencialmente la fuente de toda soberanía. Ningún individuo ni corporación pueden ser revestidos de autoridad alguna que no amenace directamente de ella. Ningún hombre debe ser molestoso por sus opiniones ni sus ideas religiosas. Siempre al manifestarlas no se cause trastornos de orden público establecidos por la ley, ¿sí? Otra, lo que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿sí? El ¿Cómo es? 26 del 8 de mil setecientos Ok, ochenta y nueve se ok. marcó esta Declaración de Derechos, Hagamos tres ¿sí? nomás. Tres nomás hagamos. Entonces, eso es en No, cuanto tres nomás. a las consecuencias que sufrió Date check. la diferente sociedad, ¿sí? O la Revolución Francesa, ¿sí?
¿Sí? ¿Estamos claros, mis chicos? ¿Hasta aquí? ¿Está todo claro? Sí, Licen. Muy Sí, bien. Milice, muy claro. Muy claro. ¿Ya? Entonces, eso es, mis chicos, la clase del día de hoy. Recordemos, mis chicos, que esta semanita no hay tareita, ¿sí? Estará subido solo lo que es el material y la grabación, ¿sí? Sin nada más que decir, mis chicos, que tengan una excelente noche. Cuídense, nos vemos la próxima clase. Bendiciones. Chao, mis chicos, Que pueden descanse, Licen. desconectarse. Muchas gracias.